¿Cuántos recuerdan siendo niños la sensación de recibir un regalo? Hagamos para atrás. Echemos para atrás unos años. Algunos tenemos que hacer más para atrás que otros, pero hagamos para atrás. Y pensemos en esa sensación, ese recuerdo siendo niños y la sensación que teníamos al recibir ese regalo esperado. Se sentía una emoción increíble, ¿cierto? Estábamos ansiosos, deseosos de ver que ese regalo prometido iba a llegar o que nos sorprendieron con un regalo que no esperábamos, pero al final de cuentas nos sorprende y por sencillo que fuera el regalo, lo apreciábamos y lo valorábamos al punto de que no queríamos de repente usarlo, nos quedábamos ahí admirándolo y diciendo, no puede ser que me dieron este regalo, uno emocionado, ¿no? También lo apreciamos tanto, lo valorábamos tanto que no queríamos prestarlo o no queríamos compartirlo. Qué problema, ¿no? Si alguien nos lo pedía, no queríamos prestarlo, no queríamos compartir. Y lo cuidábamos al extremo. Piensa en esa sensación de niños. Piensa en eso que sentíamos. Piensa en eso que pasábamos en ese instante. Y quiero que lo relacione porque en nuestra relación con Dios, recibir siquiera un don por medio de su Espíritu debería llevarnos a sentir esa sensación. Y aún mayor, sentir una expectativa en nosotros por recibir un regalo de parte de nuestro Padre, de parte de nuestro Dios. Un regalo que nos muestra su amor para con nosotros, que nos hace parte de lo que Dios es. Pero también, hermanos, que es una muestra sobrenatural de su gracia sobre nosotros. Y es lo que decían antes, si entendemos que es la gracia de Dios, entendemos que no merecíamos estos regalos sobrenaturales, pero ¿qué? A Dios le ha placido, dice la palabra de Dios, hacernos partícipe de su reino, y con Él nos ha dado de su gracia, algo sin duda no merecido, pero que es parte de esa transformación espiritual que Dios sigue haciendo en nosotros. Que es parte de ese proceso en el que vamos creciendo y caminando como creyentes. Pero deberíamos hacernos una pregunta en esta mañana. ¿Por qué son tan importantes, pastor, los dones espirituales? ¿Por qué debería procurar estudiar los dones? ¿Por qué debería conocer más de los dones espirituales? ¿Por qué es tan importante saber acerca de los dones espirituales? Y la respuesta tiene que ver con que los dones están directamente relacionados con la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con eso? Que un creyente sin dones no sería un verdadero seguidor del Señor Jesús. Una persona que no ha entregado su corazón a Cristo no puede recibir el Espíritu de Dios y no puede recibir estos regalos espirituales que son los dones. Porque eso está únicamente y exclusivo dado a aquellos que hemos conocido de manera personal a nuestro Señor Jesús. Y esto nos indica que si no hay una muestra real de dones en nosotros, tiene que ser por dos razones. Una, porque no conocemos nuestros dones y necesitamos empezar a pedirle a Dios que nos muestre y nos guíe a ver cuáles son nuestros dones. Y la otra razón sería porque en realidad no somos verdaderos hijos de Dios. Y como en verdad no somos hijos de Dios, pues no vamos a poder valorar o apreciar qué son los dones del Espíritu. No podremos entender qué son esos dones espirituales en nosotros. Como hablamos la semana pasada, hacer uso de los dones espirituales con sabiduría es para servir, edificar y glorificar a Dios. Pero también es una confirmación en nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios nos anima a anhelar esos dones, pero dice, y estudiamos en la semana, abundar en ellos.
querer ser parte del uso correcto de los dones espirituales y querer que Dios extienda esa gracia sobre nosotros de una manera en que su manifestación sobre nosotros sea productiva para el reino de Dios. Además, hermanos, los dones espirituales son una muestra del poder de Dios actuando en nosotros. ¿Quién no quiere ver el poder de Dios actuar en su vida? Hermanos, los que hemos experimentado el poder de Dios actuar en nuestra vida, quisiéramos que todos los días pudiéramos ver esa manifestación de su poder en nosotros, ¿cierto o falso? Ahora, es importante entender que cuando hablamos de la manifestación del Espíritu sobre nuestras vidas, no tiene nada que ver con tirarse al piso, revolcarse, hablar cosas extrañas que nadie entiende, andar dando vueltas como locos y saltando. Porque la palabra de Dios no dice que la manifestación del Espíritu tenga que verse de esa manera. Hoy vamos a hablar cómo se ve la manifestación del Espíritu en la vida de un creyente. ¿Esto por qué? Porque algunos grupos y denominaciones nos acusan a nosotros como iglesia que nosotros no tenemos el Espíritu, porque aquí nadie salta, nadie se revuelca, nadie tira espuma por la boca, ni empieza a hablar cosas que ni entiende. Pero eso no es la manifestación del Espíritu. Vamos a hablar de qué se trata esa manifestación del Espíritu en esta hora. Lo importante para nosotros es ver que los dones espirituales es necesario e importante saber de ellos y comprender el tema, porque es una muestra del poder de Dios, porque confirma que somos hijos de Dios y porque al usarlos correctamente y sin caer en algunos de estos errores que ya hemos hablado, deben ser para producir y edificar a la misma iglesia del Señor Jesucristo. Repito, por eso es extremadamente necesario e importante preguntarnos hoy, y es el tema que vamos a ver, dones, ¿cuáles son mis dones? Y vamos a estar en 1 Corintios 12:7. Dones, ¿cuáles son mis dones? 1 Corintios 12:7, y en unos minutitos vamos a estar leyendo juntos. Ahora, al hablar de cuáles son mis dones, debo decirles, hermanos, esta inquietud debe nacer en nuestro corazón. Si ya hemos tenido un encuentro personal con Jesús, si ya le hemos entregado nuestro corazón por completo al Señor Jesús, en nosotros debe nacer esa inquietud. Yo quiero tener dones espirituales. Yo quiero saber de los dones espirituales. Yo quiero saber cuáles son mis dones. Y decimos esto, ¿por qué? Porque los dones espirituales son del Espíritu. Y al anhelarlos y al buscarlos, esto nos está uniendo más a nuestro Dios. Ya que necesitamos de su poder y su presencia en nosotros para poder ministrar y para poder edificar a otros. Y a su vez, cuando anhelamos esos dones, cuando los buscamos de corazón y somos guiados por el Espíritu de Dios, podemos también cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas. Así que en esta mañana le animo a que si usted no conoce sus dones, le pida a Dios: Señor, a través de este mensaje, muéstrame cuáles son mis dones. Y si usted ya conoce de sus dones, pedirle a Dios que reafirme en usted ese deseo por usar bien los dones que Dios nos ha dado. Hoy son estas dos preguntas que vamos a tratar de responder y poder conocer la voluntad de Dios manifiesta en nosotros. Algo que nos bendice, pero algo también que nos hace útiles para bendecir a otros. Y de eso se tratan los dones. De la bendición que Dios me ha dado o Dios nos ha dado, poder bendecir la vida de otros. Pregúntele a quien tiene a su lado: ¿sabes cuáles son tus dones? Vamos a ir a 1 Corintios 12:7 y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Lea conmigo. Dice así: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Repito, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amado Señor,
Padre Celestial, estamos aquí reunidos primeramente para dar gloria y honra a tu nombre. Agradecidos por tenernos aquí. Agradecidos porque tú has permitido que podamos venir a este lugar, compartir los unos a los otros de tu palabra y aprender de ti, Señor. Principalmente sobre este tema, Señor, es importante y necesario aclarar en nuestro corazón, en nuestra mente, cuáles son nuestros dones, el porqué de ellos y cómo poder utilizarlos, Señor. Y estamos rogando que tu Espíritu hoy nos guíe a estas verdades. Señor, habla a cada corazón y que sea provechoso este tiempo para bendecir nuestras vidas, Señor, y salir de aquí para bendecir las vidas de otros. Ponemos este tiempo en tus manos y esperamos tu dirección, Señor, en nombre de Jesús. Amén. 3 cosas, hermanos, en esta mañana. Primero, siendo guiados por el Espíritu. Logramos saber cuáles son nuestros dones, siendo guiados por el Espíritu Santo. Debo decir que cuando no conocíamos al Señor Jesús, las cosas espirituales nos parecían locura. Como enseña 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de entender o se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando estábamos en el mundo, no entendíamos las cosas espirituales. Nos parecían extrañas, nos parecían ilógicas, nos parecían locas, ¿no? Y eso lo que hacía era que fuéramos llevados por cualquier cosa que pareciera espiritual. Nos dejábamos llevar por tradiciones y creencias que nos impusieron y fácilmente veíamos algo espiritual, pero lamentablemente en la mayoría de los casos, por no decir que todos, eso no quiere decir que esas cosas provenían de ¿quién? Provenían de Dios o de su Espíritu. Provenían de otro lado. ¿Y de dónde más pueden provenir? Si solo existe el reino de Dios, si solo existe el reino de las tinieblas, ¿de dónde provenían esas cosas que parecían espirituales y que nos sorprendían? La palabra de Dios dice que hemos salido de las tinieblas a la luz. Y hoy podemos ver con claridad lo que sucede. Ya no estamos ciegos, ya no hay una venda en nuestros ojos, ya no vemos nublado, sino que podemos ver la luz de Cristo que resplandece sobre nosotros. Ahora, la palabra de Dios en los versículos 1 al 3 nos manda este reto. Lea conmigo y vea lo que la palabra de Dios dice. Versículo 1 dice, no quiero, dice el apóstol Pablo, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu del Señor. Ahora, para identificar cuáles son nuestros dones, estamos tratando de responder esa pregunta. ¿Cuáles son mis dones? Entonces, para poder identificar cuáles son nuestros dones, tenemos que empezar por vivir en el Espíritu y para el Espíritu. Porque la palabra de Dios dice que la única manera en que se van a hacer esos dones revelados a nosotros, a través de su Espíritu. Y había una preocupación sincera en el corazón del apóstol Pablo cuando él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quisiera saber si en esta mañana, ¿cuántos están escuchando por primera vez de los dones espirituales? Y no para ponerlos en ridículo, sino para explicar bien, ¿no? ¿Hay alguien que escuche por primera vez? Ok, estamos escuchando por primera vez de los dones espirituales y eso es importante. Decía el apóstol Pablo, no podemos ignorar de un tema tan necesario
e importante. Y quiero explicar algo en esta mañana. El apóstol está explicando esto a la iglesia de Corinto. Porque Corinto, si usted conoce, Corinto es una ciudad importante de Grecia, del país de Grecia. De hecho, todavía esa ciudad existe. Ya la iglesia no está. Lamentablemente la iglesia dejó de existir. La iglesia en Corinto dejó de existir hace muchos años. Pero esa iglesia fue fundada por Pablo y otros hermanos. Y fue una iglesia que creció bastante bien. Y fue una iglesia que iba avanzando. Y fue una iglesia que fue muy bendecida por Dios. Pero lamentablemente, la iglesia de Corinto también era una iglesia muy carnal. Era una iglesia de mucho pecado. Era una iglesia muy dada a la sensualidad y a la inmoralidad y a querer sobresalir los unos con los otros. Ahora, esto no es nada extraño. Corinto es una ciudad puerto. Y siempre se ha dicho que las ciudades puertos son más dadas a la carnalidad, a la sensualidad, a la inmoralidad. Y lamentablemente hay una influencia de maldad sobre las ciudades que están cerca de las costas o del puerto. No es diferente para nosotros aquí en Panamá tampoco. No ignoremos esa realidad. Pero explico esto porque lamentablemente los hermanos en la iglesia de Corinto estaban tratando de mezclar algunas de las tradiciones y prácticas en las que ellos habían sido creados con lo espiritual. Y eso estaba perjudicando la iglesia. Por eso el apóstol les dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de lo que es espiritual, de lo que es verdaderamente espiritual, o lo que es bueno en lo espiritual, porque también hay otra raíz espiritual que sabemos que es de las tinieblas, que es de Satanás, que es de nuestro enemigo, ¿cierto? Entonces, para poder identificar cuáles son nuestros dones, tenemos que vivir en el Espíritu y para el Espíritu. ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu y para el Espíritu? Bueno, la primera razón de ser de esto es conocer de Jesús, porque la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Tenemos acceso al Padre y el Padre envía el Espíritu a nosotros, y de esa manera es que el Espíritu puede actuar y trabajar en nosotros. Pero una petición recurrente en nuestro corazón también tiene que ser, Señor, yo quiero andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque en la medida que usted y yo andemos carnales, o le aflojemos un poquito la cuerda a nuestra carne, ¿creen ustedes que el Espíritu de Dios nos va a mostrar la verdad? ¿Creen que el Espíritu de Dios nos va a conferir dones? Así que nosotros mismos estaríamos limitando el poder de Dios y de su Espíritu en nosotros simplemente por darle más lugar a la carne que al Espíritu en nuestra vida. La primera cosa a entender entonces para responder esa pregunta es para realmente poder conocer cuáles son mis dones, tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios. Tengo que vivir por el Espíritu y para el Espíritu. Antes dejábamos que otros nos guiaran. Antes dejábamos que la tradición de nuestros bisabuelos, abuelos y padres fuera la que nos guiara. Antes dejábamos que prácticas que no son realmente bíblicas nos mantuvieran bajo el control del enemigo. Vea lo que dice Pablo en el versículo 2. Él dice con claridad y con inquietud en su corazón, dice, sabéis que cuando eran gentiles, o sea, cuando no conocían a Cristo, le dice a los Corintios, capítulo 12, verso 2, dice, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba, ¿a qué? Ídolos. A los ídolos mudos. Había una gran idolatría también en Corinto, y eso se estaba tratando de infiltrar, ¿qué? Dentro de la iglesia, y mezclándolo con los dones espirituales y llevándolo a ver estos dones como dones espectaculares. Y eso no era el propósito de Dios, ni para los dones ni para la iglesia. Ahora, quiero mencionar algunas cosas en las que nosotros estábamos antes. Así como dice Pablo, cuando estábamos en el mundo y nos dejábamos llevar por estas prácticas,
Y voy a mencionar cosas que ustedes saben y ustedes conocen, no son nada nuevas. Personas que parecían adivinar el futuro, ¿cierto? Conocer secretos de nuestro pasado, que leían la mente o leían las manos con asombrosa precisión y la gente se quedaba maravillada. Esta persona tiene un don, pero no es un don que dado por Dios, no es un don espiritual, sino es un don de las tinieblas. Y algunos de nosotros pudimos ser parte de eso, ¿no? Que nos llevaban a donde una persona, o fuimos a donde una persona que tenía espíritu de adivinación, ¿no? Que conocía cosas del pasado y nos sorprendimos y decimos, ¿cómo puede ser posible que esa persona sepa cosas que solo yo sé? Bueno, el apóstol estaba hablando de esto también. Esos ídolos mudos en los cuales antes eran, le dice a los corintios, y que no podían permitirlo en sus vidas. Estos podríamos decir son dones, pero de Satanás. A las personas que se dejan guiar por Satanás, a sus agentes de maldad, ¿no? Personas que logran el quitar el dolor de cabeza y no son médicos. Bajar fiebres, curar el mal de ojo, aliviar la ansiedad, diciéndole reces estas oraciones, mezclando las cosas de Dios con cosas paganas y haciendo una mezcla entre cosas en apariencia espirituales y cosas de los tinieblas. La palabra de Dios nos habla claro y nos dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué relación tiene Cristo con el diablo? No hay relación, ¿verdad? Pero están estas personas que te pasaban la mano, o te hacían limpias, o te hacían pasar por un baño de X o de lo otro, utilizando ciertas hierbas para absorber, según ellos, ¿qué? La carga negativa que hay en esa persona o que hay en ese hogar. Estamos hablando de brujería, santería, hechicería, adivinación. Cosas que nuestro Dios, ¿qué? Aborrece. Pero recuerde que dijo Pablo, ¿sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba? O sea, nos extraviábamos y nos dejábamos llevar por ídolos mudos. Eso fue en otro tiempo. Pero Pablo nos insta y nos dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Lamentablemente estas personas con su boca profesan maldición y bendición. Esa es la realidad de esto. Y Pablo nos insta, así como instó a los corintios, a no ignorar la importancia que tienen en nuestras vidas los dones. Y el hecho de haber dejado de oír esas voces que proceden de las tinieblas y de Satanás, y que nos enfoquemos ahora en oír la voz del Espíritu Santo para saber distinguir lo espiritual de lo maligno. Porque no tiene relación una cosa con la otra y no podemos mezclar lo espiritual con las tinieblas, lo maligno con lo que viene o procede de nuestro Dios. Por eso también la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago capítulo 3 que de una misma fuente no puede provenir bendición y maldición. Y antes nos dejábamos llevar y guiar por estas cosas, pero hoy le pertenecemos a nuestro Dios. Diga conmigo, hoy pertenecemos a Dios. Hoy pertenecemos al Señor. Hoy conocemos la verdad y su Espíritu nos guía. Y eso es una bendición, hermanos, haber salido de las tinieblas, quitarnos esa ceguera espiritual y estar participando de esos baños, de ese cuento del mal de ojo y demás cosas que existen en la cultura y tradición y que se tratan de tapar o encubrir o hacer como bueno, pero es simple y llanamente el enemigo trabajando a través de otros. Cuando vivimos para la carne, sería muy difícil poder descubrir nuestros dones y poder usarlos bien, ya que la carne se opone a lo espiritual.
Y la carne no nos permite poder tener la intimidad que necesitamos con el Espíritu Santo. Y por esa razón también no nos permite escuchar con claridad su voz. Y no podemos conocer en realidad cuál es el propósito de Dios y cuáles son nuestros dones. Pregunta necesaria. ¿Nuestros dones están siendo arrastrados por la corriente de nuestros propios intereses? ¿O están siendo guiados por el Espíritu? ¿Qué estamos permitiendo que pase en nuestro corazón? ¿Qué estamos permitiendo que pase en nuestras vidas? Y quiero decirle algo, hermano. Si lo que haces con tus dones no confronta nuestra cultura, si lo que hacemos con nuestros dones no confronta a nuestro alrededor, y las personas de nuestro alrededor no se ofenden por cómo amamos al Señor y lo seguimos, y la cultura de nuestro país no se ofende por cómo amamos a Dios y lo servimos, y si no vamos en contra de las tradiciones que ofenden y nuestro Dios aborrece, y si no nos paramos con valentía para hablar y declarar las verdades que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado, pues no estamos siendo guiados por el Espíritu. Estamos siendo empujados por un ídolo mudo. Si no estamos siendo guiados por Jesucristo y su Espíritu, entonces estamos siendo guiados por el maligno. ¿Me entiende? ¿Me doy a entender, hermanos? Por eso es importante conocer estos temas. Porque no podemos llamar a cualquier cosa espiritual. Porque lo espiritual viene del Espíritu de Dios. Y fuera de Él no hay en realidad algo espiritual. La última parte el apóstol Pablo decía: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y ya les expliqué esto. Para poder llamar a Jesús Señor es porque Él hemos conocido, ha entrado en nuestro corazón, hemos tenido acceso al Padre y el Espíritu, nuestro Padre, nos ha llenado de su Espíritu, ha puesto su Espíritu en nuestras vidas. Ahora, antes de preguntarnos en esta mañana, ¿cuál es mi don? Lo que necesitamos preguntarnos es: ¿estoy siendo guiado por el Espíritu? Pregúntele a quien tiene a su lado: ¿está siendo guiado por el Espíritu? Esta es la respuesta necesaria. Porque los dones no se descubren siguiendo impulsos. No es voy a probar por aquí a ver qué me encuentro. O voy a intentar en este otro lado porque ya no me funcionó. No se trata de lo que usted y yo pensamos hacer. Los dones espirituales trabajan por medio del Espíritu Santo, quien no solamente nos revela nuestros dones, sino que también nos enseña cómo usarlos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nos debe preocupar o interesar. Así que pidámosle al Señor que su Espíritu nos guíe, y si su Espíritu nos está guiando, Él nos va a ir revelando cuáles son nuestros dones. Hablamos ahora de dones, ministerios, operaciones por un mismo Espíritu. Dones, ministerios y operaciones por un mismo Espíritu. Hermanos, a mí me encanta la música de orquesta. Y me encanta porque a mí me encanta la música. Pero también me encanta la música de orquesta porque una orquesta tiene diferentes instrumentos, ¿verdad? Están los violines, está la viola, está el contrabajo, están las trompetas, está el clarinete, está el saxofón, está el trombón. Encontramos diferentes tipos de tambores, están las flautas también. Es un espectáculo, ¿no? Y una orquesta está compuesta de muchos instrumentos. En realidad ni sé cuántos instrumentos mínimo tiene una orquesta, pero es cantidad, porque no solamente tienen un violín, tienen varios violines, y no solamente tienen una trompeta, tienen varias trompetas. Así que la componen una cantidad considerable de instrumentos. Cada uno tiene una función distinta, cada uno produce un sonido diferente. Pero ¿qué pasa? Todos siguen al mismo director y trabajan para interpretar una sola melodía, y es hermoso, pero también es impresionante cómo una gran cantidad de instrumentos se ponen de acuerdo para hacer una
bella melodía. Ahora, ¿qué pasaría si cada músico tocara como quisiera? ¿Han escuchado en las películas de comedia que ponen orquestas desafinadas, ¿verdad? Cada quien por su lado, y lo que hay es ruido. No hay música, no hay armonía, solo ruido, ¿verdad? Y se distorsiona todo. Quiero que diga conmigo, somos una orquesta. Nosotros como iglesia somos una orquesta. Y cada uno de nosotros es un instrumento que Dios quiere utilizar en su orquesta. Así que, ¿quién es el director? Dios. Y Él dirige la orquesta, dice, como Él quiere, como a Él le place. Así que si usted es violín, no puede ser trompeta. Y si usted es tambor, no puede ser flauta. Porque Él designa nuestras posiciones en el reino, así como en una orquesta. Así Dios nos ha dado distintos dones. Dios nos ha dado también distintos ministerios. Y también nos ha dado diferentes maneras de servir, que serían las operaciones. No todos hacemos lo mismo. Pero ¿qué pasa? Todos servimos al mismo Señor. Y todos somos guiados por el mismo Espíritu. No debemos preguntarnos si nuestra función es más importante que la de otro. Porque la función de todos, ¿qué? Es importante. Lo que deberíamos preguntarnos es que si estamos dejando usarnos por el Señor. Si estamos contribuyendo a la obra que Él está dirigiendo. La palabra de Dios en los versos del 4 al 6 continúa retándonos. Mire lo que dice, versículos 4 al 6. Continúa el apóstol Pablo, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué? Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Así que encontramos dones, ministerios, operaciones, pero todo se centra ¿en quién? En Dios. Ahora, quiero explicarlo así. Nuestros dones son nuestro ADN espiritual. ¿Ok? Nuestros dones, nuestro ADN espiritual. Es el diseño único que Dios nos ha dado. ¿Ok? El ministerio es el órgano donde ese ADN se manifiesta. En otras palabras, nuestra función en el cuerpo. Y las operaciones son la expresión genética activa. ¿Qué quiere decir eso, pastor? No lo entiendo, no me hable en términos científicos. Es la forma en que Dios trabaja a través de nosotros en situaciones específicas. Así que tenemos los dones, ADN espiritual, ministerios, el órgano donde el ADN se manifiesta, y operaciones, que es como Dios trabaja a través de situaciones específicas dentro del cuerpo de creyentes. Todo girando en torno a Dios. Ninguna de estas cosas gira en torno a nosotros. Y cuando usted y yo logramos entender esa parte, hermano, que es lo que más nos cuesta, cuando llegamos a entender esa parte, entonces realmente podemos ser útiles. Porque el Espíritu de Dios nos dirige a su voluntad. En Centro de Vida decimos que somos una iglesia. Mejor que en Burunga, pero todavía nos falta. En Centro de Vida somos una iglesia donde todo gira alrededor de Jesús. Donde todo gira alrededor de Jesús. Nuestros dones, ministerios, actividades, o sea, operaciones, tienen que girar en torno a nuestro Señor Jesús. No es por mi habilidad, no es por su habilidad, no es por mi capacidad, no es por su capacidad. Y tenemos que considerar esto y darle importancia. Porque cuando andamos en esa búsqueda de nuestros dones,
Dios es la razón. Recuerda esto, diga conmigo, Dios es la razón y nosotros somos parte de algo mayor, pero algo mayor que Él hará. No somos nosotros. Entonces, ¿qué quiere el Espíritu lograr a través de mi diseño único para que el cuerpo funcione correctamente? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué quiere el Espíritu lograr a través de mi diseño único para que el cuerpo funcione correctamente? Bueno, el Espíritu quiere lograr que nuestros dones, ministerios y operaciones funcionen como una melodía perfecta de una orquesta. Y así demos gloria a Dios. Amén. Y es lo que usted y yo, en lo que usted y yo tenemos que contribuir. Por último, manifestación provechosa. Manifestación provechosa. Usar nuestros dones para beneficio propio puede ser comparado con sostener un espejo frente a nuestro rostro en un lugar de poca luz. ¿Qué va a pasar ahí? Si sostenemos nuestro rostro frente a un espejo en un lugar de poca luz, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Solo nos vamos a ver nosotros. No se va a ver nada más. No producimos nada nuevo y dejamos a los demás fuera de la imagen. Nadie más puede ser parte de esa imagen. Ahora, cuando hablamos de la manifestación del Espíritu, es como una linterna de minero. ¿Sabe qué es una linterna de minero? Se ponen acá, ¿verdad? Las linternas de minero tienen un propósito. Están diseñadas para iluminar el camino de otros, tanto de los que están adelante como de los que están atrás. Y entonces esto permite que el grupo avance seguro, que podamos descubrir los tesoros y que nadie vaya a tropezar en medio de la oscuridad. ¿Qué somos? ¿Un espejo donde hay poca oscuridad? ¿Viendo solo nuestro rostro? ¿O estamos usando una linterna de minero donde la manifestación del Espíritu beneficia a todos? Otra pregunta. ¿Nos aprovechamos de los dones o los usamos para provecho de todos? Repito, ¿nos aprovechamos de los dones o los usamos para provecho de todos? La palabra de Dios en nuestro texto nos decía ahí en versículo 7, y con esto vamos terminando, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Para provecho. Y cuando dice cada uno, está mencionando ¿qué? Cada creyente, únicamente, ¿no? Una persona que no tiene a Cristo no va a tener la manifestación del Espíritu. Cada creyente, así que, pero a cada uno de los creyentes le dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir esto, que es la soberanía de Dios, quien nos ha elegido, quien nos ha dado, y es Dios quien elige y es Dios quien decide cuánto. Y es algo que no nos corresponde a nosotros saber, y es algo que a nosotros no nos corresponde determinar, y no debo andarme comparando si el hermano Freddy o yo tenemos más dones, saber quién tiene más dones, si el hermano Michael los usa mejor que yo los uso mejor que él. Nada de eso es importante. Lo importante es que hermano Freddy, que yo y hermano Michael usemos nuestros dones para servir a todos dentro de la iglesia y seamos edificados mutuamente. De eso se trata. ¿Cuánto tiempo perdemos cuando confundimos las cosas? ¿Cuánto dolor de cabeza le damos a nuestro Dios y el Señor dirá, ahí están mis hijos todavía queriendo llamar la atención, ahí están mis hijos queriendo ser uno mayor que otro, ahí están mis hijos peleando entre ellos en discusiones necias? Porque no queremos entender que los dones son de Él y para Él, y nosotros solo somos instrumentos. ¿Se puede revelar esa guitarra y tocarse sola? A menos que esté programada, y igual manera tendría un hombre que programarla para que suene sola.
No puede. Los instrumentos alguien tiene que usarlos y Dios quiere usarnos a nosotros como instrumento, pero nosotros debemos permitir y estar en las condiciones para ser usados. El Espíritu se manifiesta en la vida de cada creyente impartiéndole por lo menos un don. No hay ningún creyente que no tenga ninguna función que llevar a cabo. O sea que no podemos sentarnos aquí y decir, pastor, yo no tengo dones, yo solo vengo, asisto, me siento y doy mi ofrenda y no me pida nada más. Pues esto es equivocado porque Dios le quiere sirviendo, Dios lo quiere involucrado. Dios quiere que usted use sus dones y los ponga al servicio de los demás, porque si no los está usando es como si los estuviera guardando. ¿Y qué le pasa al que los guarda? ¿Me recuerdan? ¿Qué les pasa al que los guarda? Se le quita y se le da al que tiene más. Entonces tenemos que usar nuestros dones. De otra manera vamos a perder en esto. Y el enemigo también va a hacer de las suyas con nosotros. Los dones son dados para provecho común de todo el cuerpo. No son dados para la propia exhibición, ni siquiera para la propia gratificación, sino para ayudar a otros. Y este es el punto central que tenemos que saber. Antes de anhelar los dones, tengo que saber que no me van a dar nada a mí. Todo es para bendecir a Dios y a otros. Y debo estar dispuestos a ponerlos al servicio de los demás. Preguntémonos, ¿nuestro don está siendo una bendición para alguien más? ¿O solo es un potencial guardado? Repito, ¿nuestro don está siendo usado para bendición para alguien más? ¿O solo es un potencial guardado? Dios no te dio dones para admirarlos. Te dio dones para administrarlos. Y nos lo dio para ponerlos al servicio de la iglesia, de su obra. Al servicio de nuestro prójimo también. Cuando el Espíritu se manifiesta en una vida, siempre produce beneficio a otros. Y esa debe ser nuestra única gratificación. Señor, por tu gracia, yo pude ayudar a esta persona. Señor, por tu gracia, yo he podido bendecir a esta familia. Señor, por tu gracia, estamos alcanzando a otros y llevando a otros a ser discípulos tuyos. Y eso es lo que debe darnos paz. La misión del Señor se está cumpliendo y su nombre está siendo glorificado. Por último, pregúntele a quien tiene a su lado, ¿quién está siendo beneficiado con lo que Dios te ha dado? Termino con lo siguiente. Hermano, la mejor manera de encontrar nuestros dones es pasando tiempo con Dios en su palabra. La mejor manera de encontrar nuestros dones es teniendo tiempo en oración, en comunión con Dios. La mejor manera de encontrar nuestros dones es empezando a servir a nuestros hermanos. No sé cuáles son mis dones, pastor, pero yo quiero servir. Bueno, Dios le va a usar. La mejor manera de encontrar nuestros dones es compartiendo la palabra con quienes no conocen del Señor. Y mientras más hagamos estas 4 cosas de corazón, estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio, más cerca vamos a estar de conocer su voluntad para nuestras vidas y de que Él nos revele cuáles son nuestros dones. Dejemos de seguir espíritus malignos. Amén. Y usemos lo que Dios nos ha dado para honrarlo a Él y para servirnos y edificarnos los unos a los otros. Amigo y amiga, en el mundo fácilmente podríamos encontrar personas con aparentes dones. Y esto es así porque Satanás, nuestro enemigo, también tiene poder. Pero ese camino no solo te aleja de Dios, sino que te lleva a la perdición. Dios quiere utilizarte, pero necesitas reconocer que solo en Dios está la verdad y conocer esta verdad por medio de entregarle tu vida al Señor Jesús. Dios te ha dado vida, pero para que sea provechosa para otros. Y para que esta vida sea provechosa, necesitas renunciar a lo que crees y creer verdaderamente en el Señor Jesús. Ven a Él en esta mañana. Vamos a estar en pie. Oramos.